todavía está blinking ahí esa cosa. Ahora sí, saludamos a los hermanitos. Dios me los bendiga. Estamos ahora transmitiendo en vivo por Facebook los viernes, los martes, los sábados, los domingos. Gloria a Dios, ¿verdad? Estamos transmitiendo. Espero yo que el Señor, bueno, no espero, el Señor definitivamente se va a encargar de llevar esa palabra. Déjeme decirle, aunque nosotros no participemos compartiéndola, yo le aseguro que el Señor sabe a quién el Señor le va a hacer llegar la palabra, ¿ok? Bueno, entonces, pero estamos teniendo el privilegio de predicarles el martes, el viernes, el sábado, el domingo, y luego estamos transmitiendo también, o sea, estamos pasando estas prédicas a YouTube también, ¿ok? Así que gracias a Dios, Kelly se encarga ya en casa con su computadora de pasar esos mensajes, así que están también en YouTube. Muy bien, pero gracias a Dios que en Facebook sí podemos grabar en vivo. En YouTube no, tenemos que tener 1000 personas suscritas a la programación y no tenemos eso. Apenas tenemos 15. ¿Ok? Creo yo, ni 15 creo que hay. Bueno, ni usted se ha suscrito, imagínese usted. Bueno, entonces dejemos eso ahí. Muy bien, pero como le decía, siento en mi corazón hablar de eso, porque le voy a hablar de esos dos. Acá vamos a ver cómo desenredamos. Dios me dé la gracia, Dios confirme ese sentir que había en mi corazón. Y bueno, entonces, ¿ya tiene hambre usted? ¿No? Muy bien. Capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos. Siéntase, espero yo que usted me haya oído anoche. Siéntase bienaventurado, hermanito amado, si usted a usted mismo puede examinarse y poder ver de cuánto está falto. ¿Ok? Eso es un grito de arriba que usted todavía no está reprobado. Ese texto a mí me asusta, ¿ok? Porque cuando una persona se examina y no se examina bien, no logra examinarse bien, dice que la razón es porque está reprobado, ¿ok? Tiene Biblia, canta bien, toca bien, diezma bien, ofrenda bien y todo bien, pero puede estar reprobado y puede tener muchas cosas. Fíjese, ¿a quién le estaba diciendo Pablo eso? Nada más y nada menos aquellos que habían sido enriquecidos en todo. En todo. ¿Y sabe cuál fue el problema? ¿Sabe cuál fue el problema? Yo se lo acabo de decir a alguien, acabo de hablar con alguien, creo que el fin de semana pasado. Yo se lo dije a alguien y ¿sabe cuál fue el problema? Que Pablo determinó ser muy flojo, ser muy, él usa la palabra indulgente. Indulgente. O sea, fue muy fácil para perdonar lo que estaba mal. Pablo les dice, ustedes saben que yo no he ido otra vez a ustedes porque he sido indulgente. Entonces Pablo dice, pero si esta vez voy, porque déjeme decirle, llega el punto en el que uno como ministro puede medir el mal que uno hizo. Así, mire, así como uno puede medir el mal que uno hizo con un hijo. Con un hijo o con una hija. ¿Ok? Que después terminan poniendo la mano en la cabeza, uno dice, pero... Porque uno no dejará de ver que lo que Dios escribió es verdadero. El Señor Jesucristo dijo, el padre que le escatima la vara al hijo, cría un monstruo. Dice, y tarde que temprano, vamos a levantar la cara arriba y vamos a decir, fue verdad. Fue verdad. ¿Ok? Eso dice la Escritura. Claro, como hijos nosotros, dice Dios, ¿verdad? Si tenéis necesidades, entonces va a haber vara. Pues si no hay necesidad, nosotros no le decimos al hijo, mira, como te amo mucho, vení. No te lo mereces, pero vení, porque como te amo, no, definitivamente que no. ¿Ok? Muy bien. Pero Pablo dice, pero si esta vez voy, como que de alguna manera Pablo despertó, ¿verdad? Pablo se dio cuenta, pudo medir el daño que había causado. Pablo despertó y dijo, pero si voy, si Dios me permite ir una vez más, ¿sabe qué me pregunto yo? Sí fue.
Porque uno lee de 2 visitas, pero no lee de una tercera. Entonces Pablo dice, si vuelvo a ir, esta vez no seré indulgente. Por la boca de 2 o 3 testigos se va a decidir todo asunto. A aquellos que han pecado y no se han arrepentido de su inmoralidad, ahí lo dice. Esta vez, dijo Pablo, no seré indulgente. Y cuando ese Pablo, hermano, decía, entréguenselo a Satanás, no quedaba de otra que entregarlo a Satanás. ¿Ok? Bueno, tremendo eso. Bueno, y déjeme decirle algo tan pequeño, ¿verdad? Bueno, entonces, pero usted lee ahí 2 Corintios, usted se va a dar cuenta, especialmente del capítulo 11 en adelante. Del capítulo 11. Ahí es donde Pablo realmente pudo ver en la condición que los corintios habían caído. Ok, muy bien. Capítulo 9 de Romanos, ¿verdad? Pablo acá está siendo testigo de algo muy triste, de algo, ¿qué le digo? Muy desesperanzador, o sea, falto de esperanza. Acá el apóstol Pablo, usted va a poder ver conforme leamos cuál era el sentimiento, cuál era el dolor en su corazón que el apóstol Pablo estaba teniendo por causa de estar siendo testigo, poder ver allá en el trasfondo espiritual, hermano, en lo que había caído Israel, Bueno, y entonces vamos a ir desenredando las cosas poco a poco, sin desprender este pasaje o este mensaje de lo que hablamos anoche, porque Pablo termina diciendo allá y dice, ¿y saben por qué ellos cayeron en esta situación? No porque no hayan creído, es que cuando creyeron determinaron no obedecer. ¿Ok? Dice Pablo, ese fue todo el problema. El problema no fue que no hayan sido pueblo de Dios, era pueblo de Dios. ¿Ok? Creyeron que Dios era Dios. ¿Ok? Luego, dice Pablo, el problema fue, toda la falla fue en que no obedecieron al evangelio. Creo que lo leímos ahí ayer, ¿verdad? Capítulo 10, verso 16 de Romanos. Sin embargo, no todos obedecieron al evangelio. Lo bueno es que no dice que no hubo quienes no creyeron. ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice que Dios siempre ha tenido un pueblo que él ha guardado en su gracia, en su misericordia. La escritura le llama un remanente, y Pablo más adelante aquí en Romanos dice, y así como allá quedó un remanente, dice, en el tiempo presente también existe un remanente por gracia. Por gracia. Ahora, ¿qué pasa de los cristianos que caemos de la gracia? Nos salimos de ser parte de ese pueblo. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice acá, digo la verdad en Cristo. Está conmigo, ¿verdad? Digo la verdad en Cristo. No miento. No miento. Le hago una pregunta. ¿Cuánto se ve usted en usted? ¿Se ve uno o se ve dos? ¿Sabe que usted tiene un Caín y usted tiene un Abel? ¿Sabe que usted tiene un Esaú y tiene un Jacob? ¿Sabe que usted tiene un Saúl y un David? Etcétera, etcétera, y la lista va para arriba. ¿Ok? Usted tiene un Cristo, pero también tiene un Judas. Todos nosotros tenemos dos. Ahí lo dice la escritura. Bueno, no se vaya a asustar ni se vaya a enojar conmigo, lo dice la Biblia. Enójese con la Biblia, decía el pastor de mi pastor. ¿Por qué? Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Mire, por eso es que no hay que tener una conciencia cauterizada. Por eso es que no hay que tener una conciencia cauterizada. ¿Saben cuándo se tiene una conciencia cauterizada? Cuando a usted lo tienen que llevar bajo presión a que usted reconozca de qué está falto o en qué le falla a Dios.
Ahí es donde usted puede ver que ya su conciencia está cauterizada. Pero cuando la voz suave de Dios llega a su conciencia y le dice, ¿ya te diste cuenta en qué fallaste? Sí, Señor, sí, Señor, sí. No. Antes de que tú me lo dijeras, yo ya estaba pensando en eso. El Salmo 51 dice, mi pecado está siempre delante de mí, dijo David. O sea, no me hago el loco. Eso es lo que quiso decir David. No me hago el loco. Mi pecado está siempre delante de mí. Porque a Dios le agrada cuando nosotros decimos, sí, Señor, estoy consciente de mi falta, estoy consciente de mi falla. No me tienes que convencer tú. Yo sé, yo tengo eso ahí. Ok, bueno, a Dios le agrada eso. A cuando nosotros tiramos la piedra, dijo aquel, ¿verdad? Y escondemos la mano. A Dios no le agrada eso. Dice acá, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza. Oiga eso. De que tengo gran tristeza. ¿Cómo estaría este hombre? Y continuo dolor en mi corazón. Mire, acá se votan todos los supermanes, ¿sí? Porque pareciera que uno de ministro, hermano, no experimenta estas cosas. Tengo gran dolor, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo, mire de lo que estaba haciendo el testigo. Porque desearía yo mismo ser anatema. Ser anatema. ¿Y qué es ser anatema? Separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. Por amor a mis hermanos. ¿Sabe que estos dos, sabe dónde se ven? Se cree, porque así también la Escritura lo dice. Se cree que Tomás tenía un hermano gemelo. Por eso es que le llamaban a Tomás, uno de los nombres era el Dídimo. O sea, el gemelo. Y dicen que era el gemelo, hablando de esos dos del que yo le voy a hablar, que no estaba cuando Jesús llegó. Pero bueno, dejémoslo ahí, solamente mantenga esa cosita ahí. Pero oigan lo que dice. Porque desearía yo mismo ser anatema. ¿Y qué es ser anatema? Separado de Cristo por amor a mis parientes. ¿Y qué fácil es volverse uno anatema? ¿Será que cuesta? ¿Será que hay que hacer muchas cosas para uno ser anatema? Recuerde Gálatas. Pablo dice, si alguien viene y les trae otro evangelio, el tal sea anatema. Mire qué fácil es hacerse uno anatema. Qué fácil. Solamente llevar otro evangelio. Y usted sabe que nosotros siempre, de alguna manera, siempre estamos tratando de meter nuestro evangelio, ¿verdad? Por eso es que Cristo dijo, ¿saben cuándo será el fin? Cuando mi evangelio. Por eso es que mire, tiene que ser la súplica, tiene que ser el desvelo de uno, que el evangelio que uno predique sea el evangelio de Jesucristo y no el de uno. Mi esposa me venía contando acerca de un predicador que alguien la puso a oír a ese predicador, y entonces le digo yo, ¿y qué te pareció? ¿Qué te pareció cuando oíste ese predicador? Me dice, bueno, creo que se comenzó a exaltar mucho a él mismo. Dije yo. Porque la Escritura dice que el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. No es que uno no pueda dar enseñanza, ¿verdad? Que yo hable de mi esposa o hable de mi hija. Le decía yo a mi hija, le decía yo acá a Kelly, le decía yo, mira hija, ¿sabes cuándo cambiaría nuestra oración? ¿Sabe cuándo cambiaría nuestra oración? Porque déjeme decirle, nosotros muchas veces vamos con un peso ya a orar. Y con el peso que vamos es, ¿y si no me bendice Dios? ¿Y si no me habla Dios? ¿Y si no me oye Dios? Entonces yo le daba un consejo a ella y le digo, mira, cuando ores, no vayas con la gran expectativa en forma de demanda.
de que Dios te tiene que bendecir. Ve y dale gracias y reconócele quién es Él. No le pidas, porque Dios es un Dios que Él honra a los que a Él le honran. Él exalta a los que Él exaltan. Él alaba a los que a Él alaban. Alabanza al que da alabanza, honra al que da honra, exaltación al que da exaltación. Entonces le decía, mira, no vayamos con ese pensamiento. Me tienes que bendecir. No. Dale gracias. En el minuto, los 2 minutos o los 3 minutos que pueda, dale gracias y reconócele que Él es Dios sobre todas las cosas. Amén y amén. Y levántate. Y no te quedes esperando. Ahora, si Él te pone a esperar porque te quiere bendecir, entonces quédate quieta. Quédate quieta. Mire pues, ¿sabe por qué otras veces nosotros oramos y nosotros no recibimos oración? Porque somos nosotros los que hablamos todo el tiempo. En su oración, hable usted y que oiga a Dios. Luego cállese usted y deje que hable Dios. ¿Usted no ha sentido? ¿Usted no ha sentido? Que a veces siente usted que está tocando una pared en la oración y de repentito, como que descansó, ¿verdad? Y dice Dios, voy a aprovechar ese momentito. ¿No ha sentido que Dios te comienza? ¿Sí? ¿Sabe que yo cuando a veces toco esa pared, solamente vengo y en mi casa y empiezo a sentir, digo yo, cabezón. No le ofende a usted cuando alguien le dice, mira, platiquemos. Sí, está bien, ¿de qué quieres platicar? Y usted comienza a platicar, y la otra persona, y usted dice, pero me dijiste que platicáramos. Pero lo único que yo estoy haciendo es oyéndote. No me dejas hablar. ¿No le cae mal a usted? Sí, sea sincero. A mí me cae mal cuando mira, platiquemos. Ok, dale, pues. ¿Quién oye primero, tú o yo? No, oíme tú. Bueno, ok. Y uno. Hasta que la persona le hace. Mira, ya me entró la tarde. Me voy. A veces las esposas hacen eso. Y dice uno, pero voy a preparar mi metralleta. Y ya cuando han terminado, se levantan y se van diciendo, y entonces yo, ya te quedó baleado todo. Entonces yo le enseño eso a mis hijas. Yo le enseñaba eso a mi hija. Le digo, no vayas, me tienes que bendecir. No, solamente dile que Él es digno de gloria, de honra. Mire, memorícese esa partecita de Apocalipsis 5, cuando dice que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y millares de ángeles, y luego dice, y vi a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, diciendo, sí, al Cordero que fue inmolado, digno es de recibir la gloria, la honra, el poder, la riqueza, la fortaleza, la sabiduría, el honor, y y la memorices eso. Y esos 2 minutos, los 3 minutos que usted se arrodille, levante su mano y diga, sí, Señor, digno es el Cordero de recibir, memorícese eso. Y se va a dar cuenta, qué bendición más preciosa. Luego dice Pablo acá, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, y aquí le vamos a dar una aplicación a nosotros, que son israelitas, a quienes, claro, antes de leerle lo siguiente, le voy a hacer una pregunta.
¿Por qué él tenía gran tristeza y continuo dolor? ¿En qué condición espiritual estaba viendo Pablo a sus parientes según la carne? ¿Los estaría viendo en una buena condición espiritual o en una condición desastrosa? En una condición no envidiable. Yo pienso que los estaba viendo en una condición no envidiable, ¿verdad? Ahora, note pues, note. Mire dónde estaban con todo lo que les pertenecía. Mire eso, porque esto hay que abrir los ojitos para esto. Piense usted en la condición que estaban, pero mire todo lo que era de ellos. ¿Cuántos de alguna manera podemos decir que vamos coyol quebrado, coyol comido? Ahorita venía yo por ahí, por esa calle, y dice que la loto es de 486 millones. Es la loto ahorita. ¿Usted iría coyol quebrado, coyol, o sea, usted se sometería a coyol quebrado, coyol comido si se hubiera ganado la loto ayer? Estos, mire todo lo que era de ellos, pero miren la condición en la que estaban. Mire, leámoslo ahora. ¿Me entendió, verdad? Muy bien. A quienes pertenece la adopción como hijos, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijo. ¿Qué otra bendición les pertenece? Deténgase ahí. ¿Y de qué es capaz la gloria de hacer en nosotros? Usted lo ha aprendido acá, ¿verdad que sí? Usted y yo hemos leído esos pasajes, a dónde nos llevaría la gloria. ¿Ok? Dice que les pertenece la adopción como hijos. Les pertenece también la gloria. ¿Qué otras cosas, qué otra bendición les pertenece? Acá la bendición de las Américas dice los pactos. ¿Ok? Porque no solamente está el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, el pacto de Moab, sino que está el pacto que Dios hizo con David. Dios le dijo a cierta gente, le dijo, miren, les voy a dar las misericordias fieles a David. Hay un pueblo a quien Dios le da las misericordias fieles a que Él le dio a David. Muy bien, bueno, entonces, oiga lo que dice aquí, dice, a quien pertenece los pactos. ¿Qué otra cosa les pertenece o qué otra bendición les pertenece? No me logro yo decidir si llamarle cosa o bendición. Para mí son bendiciones, pero tomé la costumbre de llamarle cosas. Pero después de pactos, ¿cuál es la otra bendición? La promulgación de la ley. Qué precioso, hermano. Qué precioso que Dios haya tenido a ese pueblo por digno de mandarles su palabra. Ahí fue donde se escribió aquel texto que dice que Él llamó dioses a aquellos a quienes Él envió la palabra de Él. Entonces note que el Señor le envíe la palabra a uno, no es cualquier cosa. Dice que Dios le da el privilegio a esa persona de ser un Dios con D minúscula. No hoy, allá, cuando termine esa travesía. Ahora nosotros nos endiosamos, ¿verdad? Ese es el problema. Hay egolatría. La egolatría es la alabanza a nosotros mismos. A nosotros esa es la egolatría. La idolatría es la alabanza al otro, al prójimo, al que está cerca de ti. Bueno, entonces dice acá la promulgación de la ley. La promulgación de la ley. Y Pablo dice que la ley era un ayo. ¿Verdad que sí? Era un ayo, que tenía que ser un ayo hasta que viniera Cristo. ¿Ok? Porque la ley iba a tener fin. Y Pablo dice en Hebreos, creo yo, en Hebreos, en otro, o en Gálatas, no sé dónde es, o en Romanos, pero dice que el fin de la ley es Cristo. Oh, hermanos, si Israel hubiera entendido eso, si esos cristianos mesiánicos entendieran que el fin de la ley es Cristo. Una vez nació Cristo, la ley quedaba eliminada. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender qué es ley. Porque cuando hablamos de ley, no estamos hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos siguen en pie, siguen en vigencia y tienen bendición para nosotros. ¿Ok? En sí,
La razón de toda caída en creación de Dios se debe a que toda creación ha roto los 10 mandamientos. Fíjense, la razón de toda caída de creación que Dios ha hecho, sea donde esté, porque yo le aseguro que ese planeta vecino, donde los estadounidenses están aterrizando, Dios no lo creó vacío. Dios no lo creó para estar vacío. Dice la Escritura que Él lo llenó todo, dice. Así dice. Que Él lo llenó todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Ahora, si están vacíos, ¿qué pasó? Así como va a caer la tierra. Jeremías capítulo 4, verso 23. Léalo y se va a dar cuenta que dice: yo vi para la tierra y aquí la tierra estaba, búscame. Y aquí la tierra estaba vacía. No había morador en ella. Las aves se habían ido, los animales, la tierra estaba vacía. Ahora, fíjese, pues entonces, dice acá, a quien pertenece la promulgación de la ley. ¿Qué otra bendición dice que es de ellos? No vaya muy rápido. Quiero que haga conciencia. Oh, hermano, ¿sabes por qué nosotros leemos rápido y pasamos ahí como que fueran caramelos los que uno encuentra? Porque uno realmente no ha recibido la bendición de lo que es culto a Dios. Por eso es que uno lo ve como, vamos al culto. ¿A qué? Al culto. Al culto. Porque uno, ¿qué saca del culto? Si mira, a veces todo el culto la pasamos volando bajo. Y que te digan el otro día que pasaste matando pájaros en el culto. Vamos al culto. ¿Y qué hay en el culto, pues? ¿Qué hay en el culto? Ahí en Hebreos, si alguien me busca ese texto, Marx, Milton, los que tienen el teléfono ahí, pero no para ver Facebook. Dice, habla Hebreos donde dice que los que presentaban aquel culto no eran perfeccionados, dice. Búscalo ahí en Hebreos. Fíjese pues, entonces, ¿cuál es un propósito del culto a Dios? Ojalá que encontremos ese texto. Ojalá que encontremos ese texto. Cuando lo tengan me avisan. ¿Ok? Porque mire cómo está Israel. Vuelva a pensar conmigo cómo estaba Israel. ¿Lo encontraste, Chinita? ¿Sí? Ah, bueno. Pásame tu teléfono, por favor. Pásamelo. Te quiero mucho, mira. Ayer le decía en la noche a ella, le digo, mira, a mí me alegra más verte que la pizza. Me fui saboreando, arriba en el carro comiendo la pizza. Y no por hambre, hermano, eso fue lo que más me golpeó la conciencia. Por glotón. Pero estaba sabrosa la pizza. Especialmente que mi esposa y mi hija no comen ni mushrooms ni olives. Y allá guardé mis pedacitos en la casa para llegar, güey. No hay comida aquí, güey, hermano, rápido. Me va a invitar, ¿verdad? No, gracias. Yo pienso que va a ir a parar al bufete otra vez. ¿Encontraron los textos? 9:9 dice, pero yo tengo una versión bien diferente. Rara la versión tuya, ¿verdad? No. 9:9. Búsquemelo pues. Ramón, Max, Milton, cualquiera. 9:9 en la Biblia de las Américas, si lo tienen. A lo mejor tal vez ese es. Pero no vayamos corriendo, ¿verdad? Necesitamos aprender. ¿Verdad? Necesitamos hacer conciencia. Hagamos conciencia lo que estamos diciendo. Él sí sabe que ya leímos muy rápido a quien pertenece la adopción como hijo. Hermano amado. Es que mire, si algo es desastroso, el no tener padre. Gracias, señorita. El no tener padre, ¿sí o no? Sí. Pero es que mire, una de las bendiciones que nosotros tenemos. Pero es que mire, David habló de esa bendición. ¿Sabe que hay algunos acá? Habemos algunos acá que a los 7 años dejamos de tener papá. Hay algunos acá, puede ser, que ni siquiera hayan conocido a su papá. ¿Y sabe qué bendición tenemos? Que cuando venimos al Evangelio, comenzamos a tener un Padre. Arriba, allá en los cielos. Allá en los cielos. Y Dios es tan precioso que el Señor dice, y te pudiera dar aquí
abajo también uno. Solo que si te doy aquí abajo, no te va a gustar mucho. Porque como dijo hermano Alex, allá en el retiro, yo no vine a la iglesia para tener tata. Hermano Alex decía unas grandes verdades, hermano, en chiste, pero grandes verdades. Y es verdad, uno realmente al evangelio, uno vino para tener tata, para que lo manden a uno. Ay, no dice amén. Si por ahora estamos hablando en cuanto a obedecer. Estamos hablando en cuanto a obedecer. Yo sé que sí. Pues déjeme decirle, eso tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que hay gente que mezcla los dos textos. Dice, a nadie llaméis padre en la tierra. ¿Qué hacemos con ese texto? Hermano, gente cuadrada, ¿verdad? De un solo... Pablo dijo, ustedes podrán tener muchos maestros, pero padres, solo yo, porque yo los engendré en el evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos con esos dos textos? ¿Se contradice la escritura? No se contradice la escritura. Que nosotros digamos que se contradice la escritura porque nosotros ignoremos las escrituras. Porque usted sabe que uno puede ser un lector de todos los días. ¿Se acuerdan aquellos que no creían que había resurrección? Y se mofaron de Cristo y se rieron de Cristo diciendo, mira, había entre nosotros 7 hermanos que se casaron con una muchacha. El primero murió y el segundo y el tercero, los 7 la tuvieron. Allá en la resurrección se burlaron de Cristo. Como tú dices que hay resurrección, allá en la resurrección, ¿de quién de los 7 va a ser mujer? Porque los 7 se acostaron con ella. A esos lectores de todos los días. Le dijo Cristo, ¿acaso la razón por la cual ustedes están tropezando y equivocándose no es porque ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios? Miren lo que les dijo. Ignoran las escrituras y eran lectores de todos los días, hermano, más que nosotros. Ese era el trabajo de ellos, leer la escritura todos los días. ¿Quién tiene el texto? ¿Tú tienes uno? ¿Cuál tienes tú? Jeremías. Vamos a ver qué dice Jeremías. 4:23, si no me equivoco. Miré a la tierra y he aquí que estaba sin orden y vacía. Y a los cielos y no tenían luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban. Y todas las colinas se estremecían. Mire, eso pasa en cada planeta. Está vacío. Exactamente. Ajá. Miré y he aquí que no había hombre alguno, y todas las aves del cielo habían huido. Miré y he aquí que la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban arrasadas. ¿Qué dicen los estadounidenses que es Marte? Desierto. ¿Y sabe a qué se debe esa catástrofe en cada planeta? En que rompen los 10 mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento de los 10? El que me diga, yo le invito a comer hoy. ¿Ah? Vas a tener que ir a la casa a comer. Miré el domingo pasado. Somos 4. No es completo, es completo. Allá tengo pizza. ¿Cuánto le damos una ofrenda de aplausos al Señor? Aleluya. ¿Sí? Leamos con Milton el propósito del culto. Y dice, el Señor nos dio el culto y seguimos leyendo, pero nosotros no. El culto. Déjeme decirle, hermano, un día vamos a reconocer que fue mucho mejor que Él nos hiciera partícipes del culto que nos diera $1 millón. Porque el culto nos acerca a Él. ¿Qué hiciera con usted $1 millón ahorita? Mire, mañana no le vemos el cacho, hermano. No, ya hoy, ¿verdad? ¿Usted se imagina $1 millón? No desaparecemos, hermano. Yo le aseguro que me diría usted, mira, ¿qué pasó? No te vi ayer en el culto. No, porque fíjese, pastor, que comencé un real estate y hoy compro y vendo acá. No, si Dios sabe a quién no le da dientes, hermano. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y dice Pablo, y tu objeto es. Porque eso somos. Más cuando peleamos con Dios. Y tu objeto. A veces nos molestamos nosotros cuando alguien nos toma como un objeto, ¿verdad? Sí, y entre nosotros tenemos razón.
No tenemos que vernos como objeto. Pero Dios sí. Usted para Dios es una cosa. Esa cosa tiene no. Dígale así a Dios. Mira, cosa te dice Dios. Esa cosa tiene nombre. No, chale. Dígale así a Dios, ya va a ver lo que le va a pasar. Eso dice Pablo. Dirá el objeto al que lo modela, ¿por qué me haces así? Y luego nos sube de calidad. O no tiene derecho el alfarero sobre el barro. Gracias a Dios que nos subió a nivel. Pero ¿qué somos? Especialmente cuando peleamos con Dios. Una cosa. Una cosa. Gloria a Dios. Que Él hace eso, ¿verdad? Y pataleó. ¿Usted ha pataleado por tener dinero? Yo he pataleado, hermano. ¿Le ha complacido Dios? Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Dios no cumple caprichos. Quiero una blanca, una negra le llevo. Así me dijo hermano Robel una vez, que pedía por una blanca. No voy a apoyar. Es que vi una negra. Bueno, dejémoslo ahí. Es que allá ellos fueron los que se inventaron lo del surullo. Muy bien, Milton, mejor sacarnos de ese desenredo. Léeme tú ahí, por favor. Oiga el propósito del culto, pues. Lo cual es un símbolo, dice, para el tiempo presente. Según el cual, dice, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto. Fíjese, aquel era culto, ¿verdad? ¿Y qué tenía como propósito? Hacer perfecto en nuestra conciencia. Hacer perfecto a aquellos en la conciencia. Déjeme decirle que el mismo propósito es hoy. Mire, hermano, si Dios lo que no quiere en usted es una conciencia cauterizada. ¿Y qué hace retroceder una conciencia cauterizada? El culto. ¿Y qué más hará el culto? Usted sabrá todo lo que lo hace. Mira, a veces venimos, hermano, habiendo tragado agua y tragando agua, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos después de que hacemos culto? ¿Cómo nos vamos después de que nos... bendito es su nombre. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Nos vamos bendecidos, ¿verdad? Llorando, motivados, etcétera, etcétera, bendecidos. Ahora, oiga lo que dice, el culto. ¿Y qué más? Las promesas. Y las promesas. Note que no dice la promesa, no, las promesas. ¿Cuántas promesas tenía? Tenía muchas promesas Israel. Ahora, sigue diciendo. ¿De quiénes son quiénes? De quienes son los patriarcas. Y de quienes según la carne procede el Cristo. El cual está sobre todas las cosas. ¿Y quién es ese nazareno? No, lea bien. Dios bendito. Sí, ¿sabe por qué? Porque hermano, hay poder de Dios cuando nosotros decimos que Jesús es Dios. Amén. Hay poder de Dios cuando nosotros confesamos que Jesús es Dios. Dice la Escritura que el que no confiesa que Jesús es Dios. Hermano, ¿sabe que yo siento precioso, rico siento? Dice, cuando yo digo que Jesús es Dios. Ok, bueno, yo espero que usted lo sienta también, ok. Hay una preciosa bendición cuando nosotros declaramos que Jesús es Dios. Dice, de quienes son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las, ¿qué dice? Cosas. Y dice, Dios bendito por los siglos. Amén. Luego el siguiente texto, el 60. Pablo se pregunta y dice, ¿qué pasó? Fíjense pues, ¿qué pasó? Solo que aquí nos desenreda algo muy precioso. Mire, usted sabe que hemos venido hablando a las bendiciones a los que la palabra nos llevaría, ¿verdad? Por eso es que yo siempre le he dicho a usted, ¿quieres tú saber cuánta bendición tiene algo?
Mira a ver cuánto te cuesta. Hermano, y déjeme decirle, si algo nos cuesta a nosotros arraigarnos a tal cosa, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire, todo está bien en el culto hasta que la palabra entra. Por eso es que antes, hermano, los músicos tenían una fama, ¿verdad? Que era terminar de tocar y ¿para dónde agarraban? A comprar tacos afuera, a comer pastelitos. Cuando sentían que el pastor estaba terminando, se metían al culto. Los músicos, allá antes, ¿verdad? Si con algo nosotros tenemos problema, es con la palabra. Dice cuenta, creo que mire, yo un día exhorté a Milton. Yo le digo, mira hijo, deberías de dejar de escuchar mucha música, o sea, cristiana, ¿te acordás? Y deberías de aprovechar a buscar mensajes del doctor, de otros que son respaldados por nuestros pastores. Yo le exhorté a él. Porque la palabra de Dios hace una obra en nosotros. Está mandada a hacer una obra en nosotros. Qué precioso texto el que leímos allá en mi casa, predicando por medio de Facebook en la casa. El Señor dijo, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que yo voy a recibir algo de ti, y lo que yo voy a recibir de ti será fruto. Y déjeme decirle, y el fruto que Dios espera de la palabra que Dios nos manda a nosotros es un cambio en nuestro corazón, es un cambio en nuestra vida, es cambiar de rumbo en el camino equivocado que vamos. Ese es el fruto que Dios espera. Entonces el Señor dijo, así será mi palabra que sale de mi boca. No dejará de realizar el deseo que yo tengo y de llevar a cabo el propósito para el cual la envié. Oiga eso. Pero ¿cómo vemos la palabra nosotros? Como algo, como que nos regalaran ¿cómo le llaman en Honduras a los topoillos? Una charamusca. Topoillos. ¿Charamusca? ¿Dónde es charamusca? Con razón. No, topoillos. Okay. Entendé que todavía no está convertido. Okay. Pero déjeme decirle, la cosa de la palabra la vemos como, si voy bueno, si lo oigo bueno, que no sé qué, que no sé cuánto. Fíjese pues. Mire, aquí usted va, mire, gloria a Dios porque Él nos sigue exhortando que amemos la palabra, ¿verdad? Que amemos la palabra, que nos sintamos privilegiados de que Él nos manda la palabra. Mire ese texto. Pablo dice, si todo esto era de ellos, porque estaban en la condición en la que Pablo los estaba viendo. Porque le vuelvo a repetir, piense una vez más conmigo. ¿Cuántos minutos llevamos, hijo? 43 ya. Y le prediqué 15 antes, ¿verdad? Ya llevamos una hora. Ahora, fíjense, Pablo dice, si todo eso era de ellos, ¿por qué yo los veo a ellos en una condición que a mi corazón me pone gran tristeza? Porque tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cómo tendría yo que ver a Joel o a Nino, o a hermana Lilian o a hermana Ruth o a cualquiera de ustedes? ¿En qué condición espiritual los tendría yo que ver a ustedes para que en mí haya gran tristeza y continuo dolor en el corazón? Mire pues, le hago una pregunta. De lo de Dios, ¿qué es suyo? Según la Biblia. Fuerte si está seguro. Ay, tenemos que gritar, hermano. Según la escritura de Dios, ¿qué es suyo? Dice Pablo, ahora todo es vuestro. ¿Y sabe hasta qué dice que es nuestro? La muerte es. La muerte. Porque de la manera en la que Dios ve nuestra muerte, no es la manera en la que nosotros la vemos. Nosotros lo que vemos es a la pelona enfrente de nosotros, que nos va a llevar y nos va a atravesar por ese túnel. ¿Sabe cómo lo mira Dios? Dice que el que murió
acabó con el pecado. Aleluya. Mire pues, ¿usted cree que su padre y el que lo ama mucho no quisiera que usted terminara ya con el pecado? Amén. Amén. Solo que usted, si usted se llega a morir no habiendo dado la medida, usted va a quedar falto. Y puede ser que cuando la trompeta suene no se vaya a levantar, sino que se vaya a levantar hasta en el otro turno. Y si no se levanta en el primer turno, entonces no le ponen anillo. Entonces dice Dios, no. Entonces, aunque él lleve una vida, entonces dejémoslo vivito porque siga viviendo, para que siga teniendo más oportunidad. Pero, oiga, la Escritura dice, todo es vuestro. Ahora, si usted cayera en una condición desastrosa, todo siendo suyo, explíqueme usted. Mire pues, ahora nosotros lo tenemos de frente. Solo de echar mano, ¿verdad? Porque dice la escritura, no andemos diciendo quién subirá para bajarlo o quién bajará para subirlo. Dice, cerca de ti. Cerca de ti. ¿Está qué? ¿Sabe qué quisiera uno que dijera? Cerca de ti está Cristo. Pero es lo mismo. ¿Quién dice que está cerca de nosotros? ¿Y quién es la palabra? Cerca de ti está la palabra. Porque usted no se imagina que si nosotros solamente le diéramos un poquito más de libertad a nuestra boca, a hablar, gloria a Dios, aleluya, bendito tu nombre, santo eres tú, gloria a Dios, aleluya, bendito tu nombre, santo eres tú eres el Rey, tú eres el Señor, y volvieras a repetir, y abrieras tu boca, te dieras cuenta que realmente Dios no está lejos. Los que estábamos lejos éramos nosotros. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque déjeme decirle que cuando se abre la boca hay que abrir el corazón. O sea, no, lo que Dios dice, mira, no pases aquí. Y en el corazón, donde dijo Joelito que iba a comprar con el millón, ¿dónde dice que ibas a comprar? Las islas de Honduras. ¿Sí? De Tegucigalpa. El vecindario de Las Ponces. ¿No? No, ahí como allá es Hernández. No, ella se quiere ir para Olancho, ¿verdad? De Matute. Y ahí lo que hay es macheteros, hermano, y pistoleros. Dice, cerca de ti está. Ahora, mire por lo que dice Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siendo todo eso, ¿me ha entendido hasta este momento? Siendo todo esto de ellos, ¿por qué están donde están? Entonces alguien dice que gritó y dijo, ¿no será que la palabra que Él nos envió falló? Mire pues. Entonces, ¿qué era lo que realmente le daba sentido a todo lo que era de ellos? La palabra. ¿Sabe qué habilitaba todas estas bendiciones? ¿Las contó usted? ¿Las contó? La adopción como hijos, debería de enumerarla, agarre un lapicerito rojo y enumérelas ahí. Pero déjeme decirle, Pablo dice, ¿sabe cuántas? Es que ese 7 usted lo va a encontrar en toda la Biblia. En toda la Biblia usted lo va a encontrar. Y a la verdad creo que son 7. Una de esas no va a estar tomada en cuenta si usted cuenta 8, pero yo creo que son 7. Porque ese 7 lo va a encontrar en toda la Biblia usted. Porque es perfección. Es perfección. O sea, diciéndonos Dios, mira, si yo te pongo esto delante de tus ojos, yo lo que quiero es perfección para ti. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Perfección. ¿Somos ya perfectos? No. Pero dice la Escritura que vamos hacia allá. Pero ¿cómo vamos a ir hacia allá si nosotros no echamos mano de eso? Ahora, no podemos echar mano de eso si nosotros no le abrimos la palabra, nuestro corazón, a la palabra de Dios. Mire lo que Pablo dice. Dice, ¿por qué Pablo dice el verso 6? Yo le aseguro que alguien haber dicho, es que la palabra falló.
Entre el versículo 5 y el versículo 6, alguien haber gritado, porque mire pues, es que mire, eso no es nuevo, eso no es nuevo. Saben que la gente que se va de una iglesia, una de las cosas de las que se va murmurando es de la palabra. De la palabra. Se va murmurando de otras cosas, se va diciendo de otras cosas, mucho pleito, que no sé qué, que no se cuenta, es muy feo el pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de cosas. Luego, ¿sabe qué dice? No, la palabra que hay ahí. La palabra. Bueno. Porque todo tiene culpa, ¿verdad? Menos uno. ¿Por qué? Pero no es que la palabra de Dios haya, ¿qué dice? Fallado. Porque la palabra de Dios nunca va a fallar. Nunca va a fallar. Lo que nos falla a nosotros es el corazón. Pero fíjese pues. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Entonces Pablo da la respuesta. Pablo da la respuesta. Dice, ¿saben dónde está el problema? ¿Saben dónde está el problema? El problema es que Dios lo que no nace de Él no lo garantiza. No lo garantiza. Oiga lo que dice. Porque no todos los descendientes de Israel son ¿qué? Entonces, ¿dónde estuvo la falla? Ahí, mire. Solo que ahora cambian el término. Léase. Porque no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Porque no todo, déjeme ponerlo de esa manera, porque no todo lo que usted ha dado a luz bajo la religión. Yo le tendría que preguntar, ¿tenemos nosotros religión? ¿Nos habremos preñado de algo bajo la religión? La otra pregunta, ¿siente usted que usted dio a luz algo de la religión? Eso no tiene promesa. Eso no tiene promesa. Lo que haya nacido, mire, ¿sabe que nosotros, algunos de nosotros, si no todos, tenemos maneras de pensar no respaldadas por Dios, aunque respaldadas por la religión? Sí. Pues déjeme decir. Seguime acá, no sé si me vas a poder seguir. Fíjese pues, yo como no sé dibujar, ¿ok? No sé dibujar. Vamos a hacer y luego vamos a hacer 2. ¿Ok? 2. Acá está lo nacido de la religión. Acá está lo nacido de Dios. La palabra que Dios te envíe para perfección y para todo lo que la palabra está mandada a hacer. ¿Dónde tiene garantía? ¿Sabe que eso es lo que está desenredando Pablo? Pablo dice, yo estoy viendo una condición desastrosa en estos. Y entonces Pablo dice, ¿qué pasó? ¿Falló la palabra? Entonces dice, no, es que no todo lo que nace de Israel es Israel. Entonces, ¿por qué? Porque como le vuelvo a repetir, nosotros tenemos Dios. Mire, nosotros dimos a luz esta parte y Dios determinó para auxiliarnos en su misericordia hacer nacer de Él otra parte. Pablo le llama la lucha entre la carne y el espíritu. Algunas versiones lo ponen con E minúscula, algunas versiones lo ponen con E mayúscula. Con E mayúscula. Ahora, el Señor hizo nacer algo de ti. ¿En cuántos hizo nacer algo de Él, Dios? Gloria a Dios por eso que Él nació. Gloria a Dios, ¿verdad? Nos ha ayudado, no nos ha dejado solos, hermanos, etcétera, etcétera, ha estado con nosotros. Y eso es lo que hasta el día de hoy puede ser que no estemos de pie, pero nos tiene en este lugar en que sea de arrastras oyendo la palabra de Dios. ¿Sí o no? Pero es lo que nació de Dios.
Pero déjeme decirle que de la religión nació algo. Nació algo. Aleluya. Y déjeme decirle, la palabra de Dios que se va a ese lugar no tiene garantía. No tiene garantía. En sí Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, todo el tiempo, carne será. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Bendito Dios. Mire, Pablo experimentó eso. Y le hago una pregunta. Mire sus maneras de pensar, mire sus criterios, mire sus idealismos, y se va a dar cuenta que detrás de esa manera de pensar no agradable a Dios, que nos lleva a tener muchos problemas, yo le aseguro que detrás de eso está la religión. Fíjese, concebimos y dimos a luz. Entonces dice la Escritura que de Israel nacieron muchos, de Israel nacieron muchos. Pero oiga lo que dice Pablo, pero no todos los descendientes de Israel son Israel. Dos. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Oiga eso. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque entre ser descendiente y ser hijo, ¿qué quisiera usted? Hijo. Otra vez, mire. Dios nunca le da a usted todo de una vez. Primero lo llama a Dios a que usted sea fiel, mostrando ser descendiente. Y una vez usted mostró ser fiel en lo poco, Aleluya. Dios lo pone en lo mucho. Amén. Dios lo pone en lo mucho. Hace poco en Facebook encontré ese texto, dice, o sea que los llamados, porque dice que hay llamados y escogidos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, aquellos que fueron llamados no alcanzaron la justicia que es por la ley, pero los que fueron escogidos sí lo alcanzaron. Porque déjeme decirle, ¿verdad que todos fuimos llamados? Amén. Claro. ¿Qué está haciendo usted para ser escogido? Porque oiga, dice que los llamados no van a lograr alcanzar. Los escogidos sí van a lograr alcanzar la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, somos nosotros los que determinamos pasar de quinto a sexto. Somos nosotros los que determinamos si somos llamados o somos escogidos. Pablo dice, miren, ¿por qué Israel está en esa condición desastrosa? Siendo estas 7 bendiciones de ellos. Entonces dice, ¿en qué fallaron? Y alguien dijo, la palabra falló. Y dijo Pablo, no, eso no es posible. Antes se ha hallado todo hombre mentiroso, pero Dios se ha hallado veraz. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Aquí todavía queda, pero tenemos que terminar. ¿Ok? Esto que pasó acá, usted puede darse la respuesta en el capítulo 10, verso 16. ¿Qué sucedió con estos? El problema no fue que no hayan creído en Dios. El problema es que no obedecieron a la palabra. Porque mire, la reacción de alguien que no cree en algo porque no lo ha oído es diferente. Por ejemplo, alguien viene conmigo, yo pienso contrario, que dice que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hay pensamientos en nosotros que es por causa de enseñanza, falta de enseñanza. Entonces cuando usted viene con alguien y dice, pero mira, es que esto no es así. Oh, no es así. No, la reacción en su rostro es diferente a cuando nosotros sabemos que algo es así, pero nosotros no lo queremos ver así. La reacción en nuestra fisonomía es diferente. ¿Ok? Bueno, y ahí nosotros expresamos lo que es creer y lo que es no obedecer. Vamos a tener que hablar de este pasaje otra vez.
del capítulo 9, porque la escritura declara que la descendencia que tiene promesa es la descendencia que sale de Cristo. ¿Ok? Pero lo vamos a leer en otra oportunidad. Quizá el día martes, o el día sábado, o el día domingo. Estoy tentado porque volvamos a hacer por lo menos una vez al mes nuestras vigilias. ¿Ok? ¿Ok? Yo espero que usted se anote. ¿Ok? Y vamos a, gracias a Dios, hay palabra de Dios. Una ofrenda de aplausos a nuestro Salvador. Gloria al Señor. Amén. Dios les bendiga a los hermanitos. Nosotros nos quedamos un ratito más acá. Amén. ¿Me ayudas acá, Salvador? Por favor.